tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hace mucho rato que no teníamos un tema que dominara tanto la agenda desde afuera como lo está haciendo lo que ocurre en Ecuador. Y tiene que ver no solamente por la preocupación de lo de Ecuador, sino que necesariamente hacerse la pregunta de ¿cuánto de eso podría eventualmente ocurrir en Chile si cambian las cosas, si cambia el viento y ni tanto? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de eso? Pero aquí siguen algunas discusiones que son de tono menor, pero que han dado mucho que hablar y habrá que ver por qué. El tema del Pablo Salaquet, de las comidas en su casa, quién fue y quién no fue, quién puede ir y quién no debe ir, si se dialoga, si es con registro de lobby, qué pasa con la ley de lobby. Es parte de lo que tiene a la política chilena muy enfrascada en una discusión. En donde sí hay conversaciones, discusiones y algunos avances, es en la reforma previsional, algunos avances en comisiones en la Cámara de Diputados, para no hacernos ilusión de que un tema que lleva más de 10, 15 años tratándose, que vaya a llegar a una solución este mes. No, pero hay acercamientos, hay atisbos de acercamientos, pero todavía sigue habiendo diferencias muy grandes. Esta noche conversaremos sobre estos temas y nos acompañará el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, porque todavía queda, más allá de ranking o no ranking, información o no información, liceos emblemáticos, todas cosas muy relevantes. Y si hablamos un momento de educación de largo plazo, y si hablamos de recuperación de educación, ¿qué es lo que está pasando con los aprendizajes? Se juntó el ministro Cataldo esta tarde con el nuevo, aunque ya había sido, presidente del Colegio de Profesores. Hablaron de deuda histórica y los profesores le dijeron que si no cumplen algo que tienen firmado, podría haber paralizaciones. Como puede ver, temas no faltan. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y presentamos de inmediato a nuestros panelistas de esta noche. Bettina Horst, que es directora ejecutiva del Instituto de Libertad y Desarrollo. Bettina, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Y Marco Barraza, ex ministro, que también ha estado aquí ya muchísimas veces. Marco, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Matías. Hola, Bettina. El tema del lobby y el caso Salaquet, le podrían llamar algunos, que es menor, es un tema que vale la pena ponerle el acento, habiendo tantos temas siempre en la agenda. Marco Barraza. O sea, la ciudadanía tiene derecho a informarse. Ah, no, por lo pronto. Sí. Por lo pronto. No sé si es tan grave, la verdad es que no. Lo que sí denota, por un lado, descuido, impericia, y también falta de información. La historia de vida del exalcalde Salaquet está marcada por financiamiento irregular de la política, o lobby o representación en monedas tragamonedas. Entonces, lo que sí ensucia y debe llamar la atención respecto de ser más celosos. 6 ministros que sabemos hasta ahora que han ido, ¿es un error que hayan ido o habría que ver quiénes son los interlocutores, qué se habló allí? Porque el presidente no tuvo ni un atisbo de crítica, sino que dijo, eso es dialogar y hay que dialogar hasta que duela. ¿Usted está de acuerdo con el presidente? O sea, yo creo que hay que dialogar siempre, y más aún cuando uno está llamado a construir acuerdos políticos. La posición de un ministro no puede estar en condiciones de no dialogar. Básicamente. ¿Eso es dialogar? Ahora, lo que sí hay que auscultar más bien es las características del diálogo. Yo creo que es un error no haberlo ponderado en la gravedad que podía tener. Y creo que en algunos casos es descuido, en otros casos es falta de pericia. Como sea, es un error que no debiese haber ocurrido. Las cosas podrían haber sido de mejor manera. ¿Es posible, Bettina, que una ministra del Medio Ambiente como Maisa Rojas dijera que conocía a Pablo Salaquet, pero no sabía que era lobista? Porque algunos dicen, pero bueno, es una ministra, tiene que tener algún roce político, aunque no sea su expertise de vida. Sí, yo creo que en este caso a uno lo que se le viene a la mente es el dicho, el que explica se complica. Y la verdad que las explicaciones entre que han sido distintas entre las distintas carteras y también en el tiempo han evolucionado. Yo creo que el gobierno está metido en un problema comunicacional tremendo, porque llevamos días hablando de esto, hay muchas cosas pasando en el país y se ha desviado buena parte de la atención a estos temas, en vez de haber sido capaz de zanjarlo
a las primeras horas que haya salido esta noticia, ¿no es cierto? Habiendo reconocido esto fue un error. Obviamente esto no tiene nada que ver con la necesidad que hay de los distintos sectores, del diálogo, de buscar acuerdos, de conocerse, ¿no es cierto?, de construir confianza entre los distintos sectores. ¿Aquí hay lobby? ¿A tu juicio hay lobby? Bastaba con identificar nomás que se hizo esa ley, que se hizo, perdón, esa reunión, que se estaba presente, bastaba con informar. Hoy día se ha armado una polémica además de si es que la ley lo cubre o no lo cubre, si es legal o ilegal, etcétera. Yo creo que la verdad que la discusión ha tomado un grado de profundidad también, ¿no es cierto?, y de enredos para el gobierno, que se hubiese zanjado, simplemente se hubiese dicho, nos equivocamos, perdón, efectivamente debimos haber quizás registrado la reunión y punto, y en eso queda. Y hoy día hablamos de reformas legales, etc. Si acá lo más importante, la ley nunca va a suplir la falta de criterio. Y acá yo creo que fue una falta de criterio no haberlo hecho. Y además, peor aún, por parte de autoridades, por parte de un gobierno, ¿no es cierto?, que en el pasado ha sido muy crítico de estas instancias. Entonces yo creo que eso además agrava la falta y agrava el enredo en el que está metido el gobierno. Algo que puede haber sido de solución fácil. La verdad que hoy día se encuentra enredado en una situación que todos los días... ¿Tu juicio en este caso, en algunos de los casos que hemos conocido? Bueno, la verdad que habría que ver cuáles fueron las conversaciones, cuáles fueron los resultados. Pero, por ejemplo, una ministra con los actores de la industria en la cual tiene relación. Por ejemplo, la ministra del Trabajo y AFPs. Ministros de Economía y Medio Ambiente con los salmoneros, que tienen una relación directa por el ramo, por la ocupación que tienen estos ministros. Eso es distinto a ir a una conversación multitema con empresarios de distintos ambientes e industrias, con un ministro o con un parlamentario. ¿Se puede hacer esa diferencia o es demasiado sutil la diferencia? No, yo creo que hay que, o sea, por lo mismo digo que no es determinable de buenas a primeras si es lobby o no es lobby. Yo quiero insistir en que el diálogo, sobre todo en la posición de un ministro o una ministra, siempre es necesario. O sea, cualquier proyecto de ley, cualquier iniciativa... ¿Te tocó ser ministro? ¿Te invitaron alguna vez a una conversación privada con actores de alguna industria, con algún empresario? No recuerdo haber estado en una conversación privada. ¿En una casa, por ejemplo? No, o sea, pero por ejemplo yo, incluso cuando fui convencional constituyente me reuní con la CPC, en la sede de la CPC. Ya, pero o sea, no tengo ningún problema. No, pero lo declaraste como reunión de lobby, me imagino. Me parece que sí, pero... ¿Estaba en afecto a la ley del lobby? Sí, lo hice básicamente porque no hay ningún temor de debatir ninguna idea. Era un intercambio. Claro, pero eso en un contexto de una ley que lo regula. Sí, ahora, esa es la diferencia de lo que estamos hablando. Mi punto es que yo coincido con que hay un problema, más que el problema de la gravedad en sí misma, es la comunicación que se ha dado respecto al fenómeno. No se fue oportuno en aclarar, en explicitar las razones, el porqué. Creo que sí, indistintamente de que es un hecho coyuntural, pone de manifiesto las debilidades de la ley de lobby, porque el sujeto de interés es el funcionario público, pero no es el lobista. Y a mí me es muy sospechoso el que todo esto se sepa así como a borbotones, abruptamente, y que sea tantas personas involucradas en diálogo. ¿Que te sospeche una operación? Pudiese serlo, o sea, porque ¿a quién beneficia esto? Porque daña la imagen comunicacional del gobierno, no daña a otro. Entonces, ¿qué pudiera ser? Porque daña también al anfitrión, a Salaquet, Pablo. Claro. Daña también a los empresarios que fueron, yo creo que les es neutro, porque ellos tienen... Pero para entender bien, tú planteas que puede ser algo orquestado desde CIPER para dañar la imagen del gobierno. No digo que CIPER, o sea, ¿quién le hace llegar la información a CIPER? Claro, ¿quién le hace llegar la información a CIPER? Hoy día? El gobierno está enredado. El gobierno es el que está complicado comunicacionalmente, no es el gobierno el que hace llegar la información. Pues uno podría lógicamente deducir eso. Entonces, claro, no tengo ninguna razón para decir esta industria en particular, este sector en particular, pero esto claramente no daña a la industria. Ya, pero yo creo que acá se agarra en el punto de... O sea, hay un error de poner el foco ahí, porque el tema de fondo acá es que son autoridades, parte de un gobierno que fue muy crítico de este tipo de acciones en el pasado. Y llega con un estándar moral supuestamente más alto, hacerlo distinto, y la verdad que cosas tan simples como registrar una reunión simplemente no se registra. Por eso... Y entramos en la cosa leguleya que nos gusta a nosotros de si lo cubre o no lo cubre la ley. El buen criterio, el sano criterio,
siempre tiene que primar por sobre lo que establece una ley. Y la verdad que hoy día las declaraciones cuando dice la ministra Roja en cuanto a que es que yo no sabía quién era el personaje, oye, cuando uno es ministro, por lo menos los asesores o la gente que lo acompaña a uno, me imagino, yo nunca he sido ministra, pero me imagino que debieran darle la pauta a la persona de dónde va a una reunión, quién va a estar. O sea, me cuesta creer de que llegué a una reunión y con lo que me encontré. Entonces, yo creo que la explicación agrava el problema y más bien hacer la pérdida, pedir perdón y tener claro que a futuro este tipo de cosas se tienen que transparentar. Lo obvio no, uno se recuerda la versión más light, si se quiere, de las reuniones, que era la cocina. La política en la cocina, y esta generación más joven criticaba mucho a la generación más vieja de que se hacían en la casa de Saldívar, creo que fue conversar entre parlamentarios, una reforma tributaria, eso es la cocina, tiene que ser en el Parlamento. ¿Eso era purismo? ¿Era lo que pasa es que puritanismo? Aquí quien gestionó, entiendo yo por lo que he leído en la prensa, las reuniones en cuestión fue Salaquet, ¿Sí? A petición de grupos de interés, industria, para buscarle una equivalencia de sinónimo. De buenas a primeras yo no consigno en esto cocina. Sí, estéticamente es reprochable, estoy completamente de acuerdo con eso. Yeah. Pero no puedo atribuirle una intencionalidad, lo que sí, reprochable desde el punto de vista del descuido, la impericia, porque las autoridades tienen un deber de estar informadas. Perfecto. Pasemos al tema que probablemente donde van a tener ahí sí que muchas más discrepancias y diferencias, me imagino, el tema de la reforma previsional que avanza un poquito en algunas cosas que se han aprobado en la comisión no están haciendo, ahora me parece que está en trabajo en la Cámara de Diputados, pero hay algunas cosas hacia afuera al menos que se ve algún acercamiento o especie de, por ejemplo, el famoso 3-3 versus el 1-2-3. Partido Socialista, se abre la propuesta de la democracia cristiana. ¿Le ven opciones, Betina, a ustedes a que avance esto realmente y tengamos un acuerdo y un cierre, una reforma que lleva tantos años esperando? A ver, yo creo que es importante tener la discusión y cerrar las discusiones, pero eso no significa cerrarla con una pésima reforma como es esta. ¿Y por qué digo que es una pésima reforma? Uno, porque acá lo que se está estableciendo es pagar mayores pensiones hoy a cargo de menores pensiones mañana. Acá entendamos que los recursos con los que se van a financiar un aporte mayor a pensiones actuales vienen de los futuros pensionados. Es decir, esto es hoy más recursos y mañana menores recursos. Es una reforma que además el gobierno, desde el momento que ingresa las modificaciones, ingresa la indicación sustitutiva hace unas pocas semanas al Congreso, en vez de dialogar, en vez de evaluar técnicamente la reforma, lo que hizo es puso máxima urgencia a su tramitación y sin discusión, sin debate, lo pone en votación. Esta es una reforma que crea un sistema de pensiones nuevo en nuestro país. Todos los organismos internacionales, todos los técnicos están conscientes y hay consenso en que estas reformas previsionales hay que evaluarlas y estimarlas y conocer los parámetros para simulaciones 50, ojalá 100 años más. Respecto de esto, cuando se establece un fondo de reparto, que sabemos que tiene dificultades de viabilidad en el mediano plazo, no hay ninguna información que se haya entregado en esta discusión respecto de la viabilidad de este fondo de reparto. Acá no se puede saber si se está o no vendiendo humo. Entonces, esta reforma, si sale tal como está hoy día tramitándose en el Congreso, se va a sumar a las pésimas reformas que hemos tenido hace 10 años atrás, con los daños que hoy día le han generado a nuestro país, tanto en materia educacional, como fue la reforma de hace 10 años atrás, y tanto así como la reforma tributaria, que también fue hace 10 años más. Es una mala reforma y hoy día no se ha evaluado técnicamente y el gobierno ha decidido ponerle presión a su aprobación. Se han cuadrado detrás de ello las filas del gobierno sin un informe técnico que avale realmente la sostenibilidad del sistema en el tiempo. Yo creo que eso es lo más grave. Marco, el Partido Comunista, tú no eres su presidente, pero conoces el sentir de adentro, y la ministra además de tu partido, ¿están abiertos eventualmente a modificar ese 321 que presentó el proyecto o esa modificación? Mira, yo creo, ¿O ahí no está el Lo punto? primero yo creo que voy a responder eso, pero algunas precisiones que son necesarias. Si hay algo que ha tenido esta propuesta de reforma en pensiones es que precisamente ha sido dialogada, escuchada y debatida. No hay ni un número, no hay ninguna simulación de esta propuesta. Esto se presentó a 8 meses de asumido el gobierno, si no me equivoco, en noviembre del 2022. Hubo un año completo de debate técnico, de exposiciones,
de planteamientos de la oposición, de partidos de centro. Se hicieron observaciones, indicaciones en diciembre del 2023 y ahora en enero del 2024. Es decir, lleva una larga cantidad de meses en discusión, en un debate que no es nuevo, porque las posiciones están explicitadas desde el proyecto de reforma en pensiones que presentó la presidenta Bachelet el 2016, si no me equivoco, y el debate sobre los porcentajes para capitalización individual y para sistema de seguridad social han estado sobre la mesa. El gobierno acogió parte importante de las observaciones que hizo la propia oposición y los partidos de centro. Sin ir más lejos, se eliminaron las cuentas nocionales como propuesta. La propuesta original de reforma en pensiones contemplaba eliminación del decreto 3.500 y la indicación trabaja sobre el mismo decreto 3.500. No lo elimina. No lo elimina. Es más, respecto del ente público, administrador de las cuentas, de la recaudación, es una sociedad anónima equivalente al administrador del seguro de cesantía, y el debate sobre los porcentajes que son con cargo al empleador partió en 6% y hoy día está en 3% para modelo de seguridad social, 2% para capitalización individual y 1% para... el tema del jardín infantil, esas salas claro, cunas, salas cunas, teniendo presente de la formalidad del trabajo de la mujer. Uno de los propósitos explícitos de la reforma en pensiones es abordar los déficits de cobertura, de ahorro, de las mujeres que son las principales perjudicadas en materia de pensiones indignas. A ver, lo que quiero reflejar es que aquí ha habido un debate amplio, aquí ha habido una reflexión profusa. Cualquier modelo de pensiones razonable en el mundo se sostiene sobre la mixtura entre capitalización individual y modelo de seguridad social. Los países OCDE, los modelos que abundan son esos, no son los modelos de capitalización individual puros. La tendencia es a la reversión, no a la eso capitalización. No es verdad, Marcos si es verdad, no Bettina, verdad. ¿cuánto es el apellido? Está bien, Horst. Horst. Porque, a ver, ¿quién Pero, a ver, lo que quiero señalar es que si uno quiere mejorar las pensiones, tiene que tener foco en los pensionados actuales y en los pensionados futuros. Déjenme preguntarle, si uno no reorganiza la industria en pensiones, si uno la mantiene de manera unificada, la administración de cuentas con la inversión, lo que está alimentando es una caja sin fondo, beneficiosa para la industria, Marco, perniciosa para los pensionados. Si es verdad o no es verdad para dónde va el mundo en la tendencia de sistemas de pensiones, hay un punto que es bien clave en esta discusión hace rato. Marco dice, tenemos que atender hoy a la gente que está con malas pensiones hoy, porque ya se han muerto muchas personas que nunca se les mejoró y hay que buscar. Ustedes me imagino que están de acuerdo también, porque nadie en su sano juicio podría decir, no, que se mueran más pobres y que si no les alcanza la pensión, ¿qué nos importa? Eso no lo hace nadie, ¿no es cierto? Hay caminos distintos para poder apoyar a la gente que hoy día tiene malas pensiones. Ustedes dicen que es con una parte de este 6%. ¿Ustedes qué creen o cómo creen que se debe atender a aquellas personas que tienen hoy día pensiones insuficientes? Yo creo que hay ciertas cosas que hay que dejar súper claras para que no nos confundamos. Acá se ha planteado de que el gobierno ha dialogado y ha presentado los números respecto a su reforma de sus cuentas nacionales de 6%. La reforma que se ingresó ahora a fines de diciembre cambia absolutamente el modelo anterior. Ese es porque el argumento pasamos, de la industria, el argumento de las AFP. Yo no sé si es ignorancia o es mentira, no, el argumento de la pero AFP. Hoy día se cambia el 6% de un fondo de cuentas nacionales a un fondo de 4% que administra el Estado, que se va una parte hacia la cuna, eso es nuevo, no estaban en los 6 puntos nacionales, una parte a un seguro para equiparar hombres y mujeres una vez pensionados, una parte que se va para pagar pensiones actuales y una parte que se va a pagar, y un 2%, ¿no es cierto?, que se va a las cuentas de capitalización, pero si tú vas ahorrando con eso, te van descontando lo otro, es un modelo totalmente distinto. Respecto del nuevo modelo, no hay ningún informe presentado en la Cámara de Diputados o a ninguna parte donde establece y hace una simulación de esos fondos nuevos que se van creando. Ni siquiera se sabe cuánto se va a dedicar a esa laguna. Bettina, no se sabe. Entonces, respecto a eso. Ahora, ¿cómo mejoramos las pensiones hoy día? Hoy, Primero que nada, tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, y incorporar en la discusión el cambio que hubo en materia de sistema de pensiones en Chile con la implementación de la pensión general universal.
¿no es cierto? Pensión garantizada Garantía, universal, la PGU. que fue un cambio importantísimo que elevó en forma importante las tasas de reemplazo. Y cuando hablo de tasa de reemplazo me refiero es cuánto es la pensión en relación a los ingresos de esa persona durante su vida laboral, ¿no es cierto? Hay una discusión si es 1 año, 10 años, la vida, pero eso es tasa de reemplazo. Hoy día no estamos hablando de tasa de reemplazo. Hoy día lo que el mundo político dice, hay que subir las pensiones, hay que subir las pensiones, hay que subir las pensiones. Que estamos de acuerdo. ¿Cómo se suben? ¿Cómo se suben las pensiones? Las pensiones en forma sostenible en el tiempo se suben si es que esa mayor cotización se va hoy día a las cuentas de ahorro personal de las personas. Pero eso tiene efectos de largo plazo. Y respecto de largo plazo y sostenible en el tiempo. La pregunta fue, ¿cómo lo hacemos para hoy día tenemos una ayuda que se implementó en el año 2022, ¿no es cierto? Y me parece que a partir de esa pensión garantizada universal que se implementó, uno puede entregar mayores apoyos a quienes hoy día tienen una tasa de reemplazo más baja. Y la verdad que, así como el gobierno mandó a hacer un estudio a los economistas Rodrigo Vergara y Paula Benavides, que están estos días por entregarse, para evaluar las tasas de reemplazo, para tener un objetivo claro y no político de una reforma de pensión. Y hoy día no está arriba de la mesa. Más PGU, que ese es el pero camino. Pero un apoyo solidario rigor, desde impuestos generales a los sectores que hoy día tienen tasas... Vía PGU. Pero la PGU hoy día es garantizada para todos por igual. Podemos empezar a hablar de una PGU. No, está bien, pero bueno, es que si le quiere subir las pensiones a la gente que hoy día tiene pensiones de 900.000 pesos... Más foco, más PGU, más foco, pero también específica. Entonces, hoy día mi preocupación es... 137.000 pesos y 27.000 pesos. Hoy día mi preocupación es que se está implementando y el gobierno está forzando a votar una reforma cuyos números y efectos no se conocen. Vamos a encontrarnos con la misma realidad que nos encontramos hoy día con educación y nuestra economía, que malas reformas, mal diseñadas, tienen efectos La pensión negativos. de garantía universal es el cambio de nombre a la pensión básica solidaria del gobierno de la presidenta Bachelet. 2008. Pero Marco, eso no es así. Que si no hubiese existido la pensión básica solidaria, la situación de las pensionadas y pensionados, cerca de 2 millones, sería aún más desastrosa en materia de fue una gran reforma aporte y se previsional. mejoró y se profundizó y se cambió en forma importante. Sostener que la tasa de reemplazo se va mejorando con la pensión, la PGU, antes pensión básica solidaria, con impuestos generales, no es sostenible. ¿Porque nos da la cantidad de plata o conceptualmente no es la herramienta? Porque, no pudiese dar la cantidad de plata, se requerirían sucesivas reformas tributarias. Hoy día entiendo que está al 80%... creo. Casi llega al 90%. Al 80, no, sino son poquitas las políticas que llegan al 90 en los programas sociales. La tendencia es al 80, al 60, máximo en la pensión. Me atrevería a decir que es al 90, pero no nos vamos a enredar en los 10 puntos. No, pero hace una diferencia. Pues bien, está condicionado también en esta reforma el aumento de la pensión de garantía universal a 250.000 pesos, pero subordinado, supeditado a el pacto tributario. Entonces, tensionar aún más los impuestos generales de la República no es razonable. Una de las variables de suficiencia del sistema de pensiones es que las cotizaciones sostengan el sistema de pensiones y no impuestos generales. Aquí, en estricto rigor, lo que existe es capitalización individual y alivio a la pobreza, que es con cargo a las cuentas generales de la República. Entonces, lo que requerimos es un modelo de seguridad social. Y lo que ha propuesto el gobierno, y ahí contesto la respuesta, digamos, con mayor precisión, el 3% es razonable que vaya a un modelo de seguridad social. La propuesta, incluso la observación del gobierno, en el fondo deja el modelo de capitalización individual con un 12,5%. 12,5%, porque hay que sumarlo al 10% que ya existe. Sí, sin duda. Y una caja sin fondo donde las AFP lucran mucho, lucran muchísimo, y los pensionados tienen bajo rendimiento. Lo que se requiere en consecuencia es también de una regulación de la industria que separe administración de inversión. Eso es clave. Es fundamental alinear las pérdidas de la industria con las pérdidas del cotizante. Entonces, el modelo es un modelo equilibrado. Sí, yo creo que acá como país estamos cometiendo un grave error. Si se aprueba esto, avanzamos hacia un sistema donde los trabajadores pierden la propiedad sobre sus fondos. Cada vez hoy día una mayor parte de la cotización va a tener
menor Es más, propiedad de los fondos de los trabajadores. capitalizarían Es un sistema, lo que propone el gobierno, tremendamente trabajadores irresponsable. No hay ninguna simulación, ningún informe que permita sostener que lo que promete el gobierno se va a cumplir. Por otro lado, las bajas pensiones... Un segundo, Marco. Usted termina que nos vamos a ir a un corte porque está nuestro invitado allí. Hoy por hoy, la cotización de las AFP, la comisión, es con cargo a la cotización mensual. Sí, de entrada. Con la reforma es al saldo, baja la cotización por parte de la comisión que hace el trabajador. Entonces, claramente, además está regulando correctamente pero baja porque la sobre un industria. saldo, y mientras tú no cotices, hoy día, cuando hay un mes que tú no trabajas, tú no pagas al administrador. Y el día de mañana, cuando sea por saldo, y aunque sea el día de mañana, cuando el flujo, a mí lo que me preocupa, Matías, es hoy día el nivel de ignorancia que existe respecto a la reforma. Y como reformas del pasado que nos han traído pésimas consecuencias. Están volinando la perdiz con el argumento de las AFP. Es de muy difícil encuentro porque son legítimas formas de pensar distinto. Vamos a ver si en el tema que nos convoca a continuación hay más coincidencias, porque es la educación, que es un tema también de tan largo plazo como las pensiones y que tarda tanto en dar buenos resultados. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta va a estar con nosotros Nicolás Cataldo, el ministro del ramo, ministro de Educación. Espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Ya lo anunciamos, lo presentamos ahora, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, buenas noches, gracias, qué gusto tenerlo acá. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Marco, Betina, buenas noches, ¿Qué tal, ministro? Yo solo para iniciar la conversación, un tema de esta tarde, porque lo leí hace muy poco rato, Mario Aguilar, que ya fue presidente del Colegio de Profesores, salió, volvió a ser reelegido, no consecutivamente, hoy tuvieron una reunión que iba a ser protocolar, pero lo que sale de esa reunión es que el presidente del Colegio de Profesores le dice, bueno, ministro, y el acuerdo firmado y el compromiso por la deuda histórica, porque si ese acuerdo no se cumple, las calles están allá afuera. Mira, efectivamente fue una reunión protocolar, una buena reunión, buen tono. El tema de la deuda histórica fue uno de varios temas que ellos plantearon en la agenda. De hecho, el ánimo y fue el pronunciamiento que hicieron ellos inicialmente fue de simplemente saludarnos, conocer la agenda. Hay una Asamblea Nacional que está proyectada por ellos hacia fines de este mes. Y nosotros estamos trabajando en los compromisos que adquirimos. Obviamente los tiempos a veces se alteran o se modifican. Lo importante es cumplir, y eso fue un poco lo que nosotros transmitimos. Y vamos a seguir desarrollando esa agenda. Esperamos que, obviamente, el ánimo no sea la de la movilización. De hecho, ellos también manifestaron no tener esa disposición inicial. ¿Usted tiene sensación de que el Colegio de Profesores sabe que en el fondo, en la situación al menos económica de hoy día, esa deuda completa no se puede pagar? El sentido de realidad indica que no. Y que los ministros, no solo ustedes y sus antecesores, con muy buenas intenciones probablemente, lo que han aprendido es el oficio de ir, no voy a decir las palabras feas porque no se puede, ir un poco poniéndole calma, pausa, decirle, mire, nos encantaría, porque probablemente a usted le encantaría tener la posibilidad de girar un cheque y pagarla, ¿no es cierto? Pero no se puede, no hay plata. Vale muchísimo más plata de la posible. Sin duda. De hecho, la premisa de la conversación no es el pago completo de la deuda. Eso, estamos hablando de varios billones de pesos. Sí. Y eso no está dentro de las proyecciones de este gobierno ni de ninguno anterior y probablemente de ninguno futuro. Acá estamos hablando de una reparación y de los términos de una reparación que lo que va a buscar en definitiva es generar condiciones para salir de un tema que agobia a una generación completa de profesores y profesoras, y que además en la que había un pronunciamiento también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá hace unos meses atrás, un año atrás, hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana que condenó al Estado de Chile a pagar la deuda histórica a un conjunto de más de 800 profesores y profesoras, donde los montos fueron bien elevados, digamos. Entonces, en definitiva, creo que lo que hace hoy día el presidente es buscar alternativas, caminos. Él además fijó un criterio en la cuenta pública de junio del año pasado, en la que señaló abordar en principio los casos más urgentes. Entonces la propuesta se está trabajando en esos términos, perfecto, pero en ningún caso es el pago completo de la deuda.
Sí, ministro, yo tengo una pregunta distinta a la de Matías, porque Matías parte preguntando por la deuda histórica de los profesores. Yo le quiero Es preguntar... que esto fue hoy día en la tarde, por Sí, eso... perfecto. Pero yo le quiero preguntar el tema que está, la gran deuda que tenemos, y llevamos años hablando de eso, y la verdad que no se mueven mucho los números, que es la calidad. Y cerrar la brecha y buscar la igualdad de oportunidades, y que efectivamente la educación pública vuelva a ser una instancia de movilidad social que vemos lamentablemente cómo se han destruido en los últimos años liceos emblemáticos que eran la imagen de esa movilidad social, como por ejemplo el Instituto Nacional y otros tantos. Entonces, la reforma que se implementó, usted estaba en ese momento en el Ministerio de Educación como asesor, ¿no es cierto?, del ministro Izaguirre en su momento y otros ministros más que pasaron por esa cartera, es decir, conoce bien la reforma que hablaba de inclusión, fin al lucro, fin a la selección, pero eso en calidad, ¿podemos decir que hoy día se tradujo en mejor calidad? Mira, lo primero que yo creo que hay que señalar es que son reformas que todavía están en proceso de implementación, al menos las que tienen que ver con el sector escolar. Tú haces referencia a elementos de la ley de inclusión. Hay varios aspectos de la ley de inclusión. Una de ellas tienen que ver con el fin al lucro, la selección, que afectó esencialmente al sector particular subvencionado, en parte también al sector público a propósito de la selección. Pero, por ejemplo, tú señalas el Instituto Nacional, podemos señalar otros más, como el Carmela Carvajal, qué sé yo, donde hay evidentemente una baja de resultados consistente en el tiempo y que se arrastra hace mucho más de 10 años. Sin embargo, ningún estudiante que haya egresado del Instituto Nacional o del Carmela Carvajal han rendido, por ejemplo, la prueba de admisión a la educación superior, que es lo que se discutió en estos últimos días. Es decir, ningún estudiante que haya egresado de esos establecimientos educacionales y que haya ingresado por sistema de admisión escolar. Todavía no hay efectos de hecho, esa medida, dice usted. O sea, de hecho la ley se fue la última etapa. el Ya, pero- 2019 comenzó a pero algunos implementarse, no hay un argumentan- cohorte que haya... Perdón, pero algunos haya argumentan egresado que los con este malos modelo. resultados actualmente del Carmela Carvajal, del Instituto Nacional, es precisamente porque se eliminó la selección. Y resulta que las generaciones que hoy día están dando la prueba de admisión de A la educación educación superior, superior, la PAES. no fueron parte de ese proceso. Es decir, en ese momento cuando entraron, no seleccionaron. No. Pero así y todo, han bajado su rendimiento. Usted me va a decir Efectivamente, Betina. Sí. que la violencia Ese es el que hemos punto. tenido en su Ah, del anterior colegio... modelo. Bueno, ¿Eso es? discutamos ¿No el es? tema en serio. Efectivamente. Pero hablemos de calidad. De todas maneras, justamente por eso es que hay que situar la discusión donde corresponde que esté. No es el sistema de admisión escolar el que provocó efectos de estas características, porque ningún estudiante que haya entrado por el sistema de admisión escolar en esos establecimientos educacionales ha egresado aún como para evaluar los efectos. De hecho, si no me equivoco, hacia fines de esta década recién van a ingresar los primeros estudiantes. ¿Y dónde lo que está sí, la lo que sí- calidad, de los lo que sí déficits uno de puede calidad? reconocer, o más bien señalar, es que el problema es multifactorial, de que aquí tenemos efectivamente que mirar temas que tienen relación con la violencia en la escuela, el tema de convivencia escolar, temas de infraestructura, que son los que afectan al conjunto de la educación pública de nuestro país. Y ahí es donde nosotros tenemos un plan, que es el plan de reactivación, que estamos en el proceso de implementación, donde una de las primeras medidas es hacer que los estudiantes vayan a clase, ¿no? O sea, revincular a los que se han alejado de la escuela y también asegurarnos de reducir la inexistencia reiterada y grave. Si no, no hay aprendizajes fundacionales que son las bases para poder generar aprendizaje consistente y que se traduzcan en buenos resultados educativos a través de las pruebas que miden los conocimientos y los resultados. Luego de ello, también están otros elementos que tienen que ver con los planes de tutoría para poder focalizar esfuerzos hacia estudiantes de manera tal que puedan ir progresando y mejorando sus resultados de aprendizaje. También están otros apoyos que tienen relación con los procesos de reconstrucción de nuestro currículum, a propósito de que el currículum que tenemos vigente hoy día no es un currículum que esté pensado para este momento, es un currículum que tiene más de 10 años. Entonces estamos también en ese proceso de discusión justamente para ir consolidando lo que se hizo de manera muy correcta, creo yo, durante incluso el periodo del presidente Piñera, en la última etapa, cuando se empezaron a preparar los retornos a clase, en nuclearización de aprendizaje, en buscar una precisión respecto a los aprendizajes que queremos fortalecer y que creemos que son mucho más valiosos en esta etapa en el que tenemos que reactivar la educación. Para nosotros no es solamente la recuperación de aprendizaje, eso es un aspecto. Sobre todo aquí el tema es cómo reactivamos un sistema educativo que está estancado hace mucho tiempo. Dos preguntas. Pensando en los efectos multidimensionales de la educación y miradas de mediano y largo plazo, las reformas en educación no tienen impactos en el corto plazo. Así es. ¿Cuál es el efecto que tuvo la pandemia como un fenómeno societal en la educación? Esa es una pregunta. Y la otra,
La PAES ha experimentado en sus versiones previas sucesivas modificaciones en tipos de pruebas diferenciadas, mejoramiento del instrumento en tanto predictor. ¿Cuándo empieza a medir? O sea, ¿la PAES mide calidad, no mide calidad? ¿Qué es lo que mide la PAES? Exacto. Mira, sobre lo primero, la pandemia tuvo un efecto muy potente en las comunidades educativas, no solamente respecto a cómo se retrotrajeron los aprendizajes en algunos casos. De hecho, el último CIMSE nos mostraba cómo aumentó la brecha, por ejemplo, en matemáticas entre hombres y mujeres, una brecha que se venía cerrando y retrocedimos. Tenemos que efectivamente tomar medidas y estamos tomando medidas justamente en esa dirección. Hay programas que van dirigidos específicamente a ello. Si uno mira los resultados del PISA, que salieron hace poco, que son los que se tomaron inmediatamente después del retorno a la presencialidad, por lo menos en el caso de Chile, los casos de los países europeos son bien tremendos, son bajas muy grandes, mucho más que las que tuvo Chile, de hecho. Chile sigue estando arriba en el concierto regional, lo que en ningún caso es para alegrarse. Yo creo que más bien tiene que ver con, tenemos una oportunidad hoy día de poder proyectar hacia adelante este proceso de mejora continua. Y por eso yo decía hace un tiempo atrás, de hecho fui bien criticado por decir la reactivación la tenemos que pensar a largo plazo, a 10 años. No es que volvamos a los resultados que teníamos en el 2019 en 10 años, sino que más bien es cómo asumimos que antes de la pandemia los resultados educativos que estábamos teniendo no eran positivos. Los indicadores que teníamos, asistencia, el promedio era de 89%. 89% de asistencia es un mal dato. Es un mal dato. Sin duda que hoy día el dato es peor porque estamos en el proceso post-pandémico. Pero tenemos que llegar a 95% de asistencia. Ese es el objetivo. Y eso no va a tomar ni 1 ni 2 años. Y luego está también el tema que preguntaba Marco recién a propósito de la PAES. Y efectivamente la PAES lo que busca es generar información para poder generar procesos de admisión a la educación superior. El propósito de la PAES no es medir la calidad de la educación. El propósito de la PAES es generar condiciones para que las instituciones puedan discriminar el acceso. Luego, hay otros instrumentos que hoy día se utilizan y que buscan justamente la aproximación a la calidad, como el CIMSE. ¿A usted se le acusó en algún momento de querer guardárselos, los datos de la PAES, falta de transparencia, opacidad? Y usted ha dicho que no es así y que van a estar en abril, me parece, todos abiertos para poder hacer los estudios. Veremos si es así. Es así. Por eso, pero tiene que llegar a abril para poder... Matías? Mira, ¿Qué responde usted a eso? Y si usted... ¿qué problema tiene, si los tuviera, con los rankings? Que digan bien que lo que es, que no digan los mejores colegios, sino que el mejor rendimiento PAES. ¿Tiene usted un problema con los rankings? ¿Le parece que genera algún daño eventualmente? Mira, lo primero, yo lo dije el otro día en una entrevista que tuvimos por la radio, o sea, hay un daño hasta la honra, ¿no? Sí, por eso. Creo que el debate no puede destemplarse de esa manera. Y hay que ser súper serio. Desde hace algunos años atrás, el proceso de admisión lo gobierna la Subsecretaría de Educación Superior con un comité de acceso que está compuesto por el DEMRE y además por instituciones de educación superior que conforman un consejo, un comité. Ellos definen, en definitiva, las políticas con las que se lleva adelante. Antes de la reforma de la educación superior, este proceso lo llevaba el DEMRE de la Universidad de Chile. Desde el año 2020 hacia el proceso de admisión 2021, es decir, la prueba que se tomó el 2020 y que buscaba el proceso de admisión 2021, los datos se publican en el mes de abril en datos abiertos de Minedu. Y va a seguir siendo igual. Y es exactamente el mismo proceso que está ocurriendo el día de hoy. De hecho, hoy sesionó el comité de acceso a propósito de lo que señaló ¿Y cuál es el reparo que se planteó de parte del Ministerio? Y mañana va a haber una declaración al mediodía porque comprometimos justamente buscar mejorar la gobernanza de datos y la información. Ahora, yo creo que se cometió un error, que es un correo electrónico que era innecesario, ¿no? ¿De parte del Ministerio? De parte, claro, de un funcionario de la Subsecretaría de Educación. Sin embargo, sin correo habría ocurrido exactamente lo mismo. A nosotros nos importa que la academia, que los centros de estudio accedan a la información para que puedan hacer análisis. Si quieren hacer ranking, lo pueden hacer, digamos, habitualmente lo hacen. Ahora, creo que el objetivo de los datos no es hacer ranking. El objetivo de los datos es poder analizar los fenómenos y poder tomar decisiones de política pública para la mejora, ¿no?, de los resultados. Y claro, o sea que no se trata de construir semáforos y esas cosas que han estado... Pero si alguien quiere hacerlo, ¿qué lo haga? Creo que son libres de hacerlo. Sí, yo quiero volver al tema de la calidad, porque acá usted en su respuesta indica que hay cosas que han sucedido en estos 10 años que no fueron parte de la reforma, ¿no es cierto? Como por ejemplo la violencia, como por ejemplo la pandemia, pero recordemos que en ambos casos
entonces la oposición al gobierno de Piñera, de los cuales eran parte, fueron los que se opusieron a la apertura de colegios, fueron los que de alguna forma, no voy a decir coquetearon, pero sí de alguna forma entendían o creían entender los fenómenos de violencia en los colegios como una reacción a otros fenómenos. Entonces, son muchos los temas que están sobre la mesa que han pasado estos últimos 10 años y claramente han afectado la calidad de la educación. Mi pregunta es respecto a las reformas que se hicieron de fondo, ¿no es cierto? Fin a la selección, que en ese entonces mucho se discutió de que acá no se está abordando el tema de fondo, no se está cambiando nada en relación a cuál es la relación dentro de la sala de clase, que haya o no haya selección, que haya o no haya lucro, etc. No eran temas que los estudios mostraban que efectivamente afectaban la calidad. Entonces, en materia de calidad, ¿qué va a ser su gestión para efectivamente mejorar la calidad, mejorar lo que pasa dentro del aula? Y eso suma otra pregunta. A fines de año, mi pregunta es si el Ministerio va a echar a andar o no el sistema de aseguramiento de la calidad de educación, que es un sistema que está establecido hace ya un tiempo atrás, pero que tiene que entrar en su fase final, en el cual la Agencia de la Calidad de la Educación hace este ranqueo de los colegios, decide qué colegios hay que intervenir más, incluso algunos que se deben cerrar, o empezar a ver cómo efectivamente se gestionan mejor. ¿Lo va a hacer este gobierno? Mira, ¿La va a jugar por lo que pasa dentro del aula? Por supuesto, de hecho estamos en eso. La primera parte de mi respuesta inicial fue justamente respecto a eso. Estamos trabajando en ajustes curriculares que nos van a permitir mejorar los procesos de aproximación a los aprendizajes, la metodología, la didáctica que está asociado a ello. Estamos también terminamos ya un trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito para abordar el tema de la aula como espacio protegido, la escuela como espacio protegido, que es una dimensión muy importante. O sea, si hay algo que es relevante en los espacios escolares y que favorece los aprendizajes, justamente los climas que se constituyen dentro de ella, ¿ya? Entonces, por eso es que hemos tratado de poner harto énfasis. Pero entonces no hay ni una autocrítica, nada se puede haber hecho distinto. O sea, se pueden haber hecho muchas cosas distintas. Y ojo, Betina, yo creo que esto es una pregunta bien de inicio del año 2022. Y de hecho creo que el ministro Ávila en su momento, y yo como subsecretario, nos pronunciamos al respecto. Evidentemente, no fue una buena idea haber mantenido las escuelas cerradas tanto tiempo. Eso lo dijimos el año pasado y lo hemos dicho cada vez que ha sido necesaria. Creo que la evidencia así lo indica y sería muy malo tapar el sol con el dedo. La implementación, luego, la desmunicipalización, ¿se hizo bien? Podemos hablar de eso, pero tenemos que tener tiempo para poder enfrentar esa pregunta, porque es un tema delicado y creo que hay harta tela que cortar. Fuimos livianos al enfrentar la violencia, porque usted varias veces ha dicho que uno de los factores, al menos siempre en su respuesta está, la violencia como factor que mina la calidad de la educación, porque los jóvenes no pueden estar tranquilos en un colegio donde está quedando la escoba, ¿no es cierto? Nadie. Ojo, que la violencia, no entendamos el fenómeno de la violencia solo como el hecho puntual que ocurre en algunos establecimientos donde se... Exacto. Acá hay otros fenómenos que también ocurren, que tienen que ver con la violencia entre pares, que tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia los profesores. Que no se ve en la tele a veces. Mira, uno de los temas que planteó hoy día el Colegio de Profesores en la reunión era el trabajo que queremos hacer y que estamos de acuerdo en avanzar en ello respecto a sanciones hacia las agresiones a los profesores y profesoras, que tiene que ver con la recuperación de la autoridad docente, que es un fenómeno muy importante en materia de aprendizaje dentro del aula. Son todos temas que están en la agenda y que estamos trabajándolo. Algunos son legislativos, otros no son legislativos, son administrativos. Estamos definiendo esa hoja de ruta. Yo diría que para ser justos con la historia, durante la pandemia existió mucha controversia en relación a si las escuelas tenían que estar más abiertas o más cerradas, y era opinable. Y era opinable porque era un fenómeno completamente nuevo. Que se desconocía totalmente. Se desconocía. Pero el mundo fue distinto. Y las recetas, no fue tan distinto. En Harvard estuvieron cerca de 2 años y tanto cerrados. En la universidad, estamos hablando de los colegios. Sí, y estamos hablando también del mismo fenómeno de contagio. ¿No comparte la autocrítica que hace el ministro Cataldo en que se debieron, y el ministro Ávila en su momento, que se debieron haber abierto antes las escuelas? Visto en retrospectiva, Claro, sí, pues. pero Sí, la sin duda, pero lo que general. estoy diciendo es que ese fenómeno era un fenómeno novísimo para el cual nadie estaba preparado y en consecuencia había mucho debate, mucha controversia de cuáles eran las soluciones más óptimas desde el punto de vista de la prevención y el cuidado. El colegio de profesores tenía opinión, el ministerio tenía opinión, los padres y apoderados tenían opinión, que son una fuente de presión muy importante. O sea, el dato realidad es que inciden muchísimo en el debate educacional. Ahora bien, mi pregunta es, los supuestos, las premisas que movilizaron la reforma en educación y la creación de los sistemas locales de educación pública. Es básicamente la crisis y la incapacidad del sistema municipal de sostener educación de calidad y con parámetros de equidad.
Desde el punto de vista de la implementación de los SLEP, ¿cuál es el itinerario? ¿Cuál es la mirada? Es que, mira, yo creo que este tema de los servicios locales, que ha estado súper en el centro de la discusión estas últimas semanas y meses, requiere algo de tiempo para el desarrollo. Tranquilo, tenemos 2 minutos. Es difícil aproximarse a eso. 20 años para mejorar la calidad, por lo que... No, pero un temazo. Más allá de la ironía, efectivamente, primero tenemos que entender desde dónde veníamos, o desde dónde venimos, porque todavía estamos en eso, digamos. Efectivamente, el sistema de educación municipalizado fracasó. Eso fue una reforma impuesta en dictadura, la matrícula pública en dictadura, cuando se implementa esa reforma, tenía un 86% de cobertura pública. Hoy día estamos en un 34% de cobertura pública, o sea, fue un deterioro brutal. Se cambia el sistema de financiamiento en paralelo. Hoy día todos los sectores políticos, todos. Fui subdere y cada alcalde que llegaba de izquierda y de derecha nos plantea lo mismo. Con los parlamentarios acompañándolo, planteando lo mismo. Hoy día uno va al Congreso, no hay nadie que te diga lo contrario. Es necesario cambiar el sistema de financiamiento, porque no da. Un dato, el 2016 el 13% de los municipios del país estaba en una condición de criticidad en términos financieros. ¿Es la subvención en cuanto a la presencialidad? Exacto, a la asistencia promedio, claro. Entonces, el 13% de los municipios están con un índice de criticidad alta, muy alta. Es decir, más del 85% de sus ingresos se destinaban exclusivamente a pagar salarios. Es decir, recursos para otras cosas, para innovación, para mejora de procesos, para infraestructura, no había. Incluso muchos de ellos con quiebras en la práctica, ¿no? Deudas previsionales de miles de millones, en fin. Hoy día se estima en más de 140.000 millones la deuda previsional que tienen los municipios en el sector de educación, que es una brutalidad de recursos, sin hablar del efecto que tiene sobre las pensiones de aquellos que se les adeuda esos recursos, que además no pueden jubilar, no pueden acogerse a retiro. Fue lo que pasó en Tiltil, eso. Por ejemplo. Claro. Pero lamentablemente uno tiene que recordar que cuando esto ocurrió estaban los San Fernando, estaban los Valparaíso, los Cerro Navia, hoy día están los Tiltil, los Lota, los Ancud, donde hay un administrador provisional interviniendo, Punta Arenas, Natales, y podríamos estar un buen rato nombrando municipios. Entonces, acá, cuando uno además revisa la relación entre gestión y resultado, también vemos que hay una relación más o menos directa, ¿no? Por tanto, hoy día, en su minuto, se llegó con un acuerdo que fue unánime en el Senado de avanzar en esta reforma. Cualquier implementación de cualquier reforma requiere tiempo para la evaluación, lo que no quiere decir que uno no pueda evaluar la implementación. Eso es lo que se ha hecho. Ir haciendo ajustes. Y es más, el año 2000... Los SLEP, por así decirlo, se pueden salvar, entre comillas, porque están con un año muy malo, por lo que pasó en Atacama. ¿Cree que tiene salvación? Lo que ocurre es lo siguiente, o sea, es que es inevitable. ¿Sabes por qué? Porque estamos en pleno proceso de implementación, hay 15 servicios locales implementados, en paralelo hay un sistema municipal que se cae a pedazos, todos los días te escribe algún alcalde para decir, no llego a pagar sueldos a fin de mes, inyéctenme más recursos, no hay instrumentos para hacerlo. Muchos te están pidiendo a gritos que les instale un administrador provisional como lo hicimos con ANCUD. Los profesores de ANCUD el otro día fueron al Congreso, nos topamos en la cafetería de la Cámara y nos planteaban 9 años sin recibir nuestros sueldos completos, 9 años sin recibir sueldos completos. Y hoy día con el administrador provisional eso se está regularizando. Entonces, creo que el fenómeno hay que tratar de desideologizarlo un poquito. Me parece que es necesario mirar cuáles son los problemas que están en el diagnóstico, qué es lo que se busca resolver y hacer los cambios que requiere la implementación. Mira, en ese sentido, solo una cosita para poder cerrar. Desde el punto de vista de la implementación, recordemos que los servicios locales todos se implementaron en el gobierno del expresidente Piñera, todos. Recién hemos implementado nosotros los primeros 4 servicios locales. Se hizo un diagnóstico del proceso de implementación por parte de un comité que se constituyó por ley, comité transversal en términos políticos, transversal. Ese comité dijo hay que hacer todos estos ajustes al proceso de implementación. No se hizo. Eso es lo que nosotros estamos hoy día formulando en un proyecto de ley que vamos a presentar justamente para poder avanzar en esta reforma, para mejorar los procesos de transición, de implementación, que derivaría en una mejora del proceso. En libertad de desarrollo, ustedes que lo estudian también. Hay 2 temas, yo creo que son importantes y me gustaría conocer la opinión del ministro. Uno es, ¿no es cierto?, el marco legal, que ya está claro que tenemos miradas distintas respecto de lo que se tenía o que no haber hecho en las reformas pasadas, pero también el tema de gestión, porque, por ejemplo, el caso Atacama, y acá está el protagonista que sacó esto en luz pública, que fue Matías del Río, ¿no? Es como, ¿Por qué? Porque fue una casualidad. Que sacaste esto a la luz Fue una pública. casualidad
¿no es cierto?, que se encuentre con alguien en algún lugar. Sí, conozco la historia. ¿No es cierto? Y llamé esa noche al mi ministro pregunta para que es, Lo conversamos. Sí. ¿cuántos más? ¿Qué más está sucediendo y que no salió a la luz pública? Temas de gestión. Después, hoy día, cuando vemos, y me parece buena hora reconocer y hacer una pausa y bajar un poco el ritmo de implementación de los servicios locales de educación pública para tener aprendizaje, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy día hay un servicio en el norte, ¿no es cierto?, que ya está instalado, no le han traspasado a los colegios, pero cuando uno va evaluando los niveles de criticidad y haber cumplido o no los objetivos para poder recibir los colegios, dista mucho cumplirlo y por eso se decide no traspasar a los colegios durante el 2024 y se atrasa. Y está bien, en buena hora que se haya atrasado, pero ¿por qué llegamos a una situación que después de tantos meses ya instalado el servicio no se le pueden traspasar? Entonces yo creo que hay un tema de gestión desde el ministerio, que yo sé que es un ministerio muy grande y muy difícil de mover, con muchos intereses cruzados, pero yo creo que hay un tema de fondo también de cómo hacemos que el Ministerio de Educación sea un ministerio con foco en gestión y que los casos de Atacama no tengamos que esperar a un Matías del Río para que esto avance en una solución y salga a luz pública. Betina, aquí hay un tema súper importante que yo creo que es relevante para efecto de la argumentación no pasar por alto. Tú sabes perfectamente cómo se llega a la definición de quienes conducen el servicio local. El primero y segundo niveles jerárquicos, que son por alta dirección pública. Y tú sabes perfectamente por el caso al que hace referencia el Licancabur, donde se demoró y se dilató excesivamente la constitución de los comités directivos. Tú sabes perfectamente que sin comité directivo no hay perfil, y sin perfil no hay concurso, y sin concurso no hay director ejecutivo. Sin director ejecutivo, por tanto, no hay ningún proceso administrativo que pueda gatillarse, y eso es parte del diagnóstico, y de hecho es parte de la reforma que estamos nosotros planteando, para, por un lado, sancionar cuando hay un acto dilatorio de un acto administrativo que está establecido y mandatado por ley, y por otro lado, también generar condiciones para poder avanzar con los procedimientos independientemente del acto dilatorio que pueda generar. En el caso del comité directivo, en algunos casos los municipios que nombran, y en otros casos los gobiernos regionales que también nombran representantes. Y si no hay quórum y no se puede constituir el comité directivo, no se puede avanzar en estos procesos que son críticos. Entonces, ¿perdón? ¿La data de esas dilaciones? Eso es del año 2021-2022, justamente, porque son los servicios locales creados en el 2022. Del gobierno del presidente Piñera. En la transición entre ambos gobiernos, pero no una decisión. No conviene ojo, ese cálculo. Lo que pasa es que ahí, mira, es que eso es súper importante, porque Betina dice hay un problema de gestión del ministerio. Yo creo que hay muchas cosas de gestión en el ministerio que hay que resolver. Pero este en particular, aunque hubiese sido con el ex presidente Piñera y con el ex ministro Figueroa, el problema habría ocurrido igual, porque la definición la hacen, en este caso, los municipios que tienen que nombrar. Pero si es evidente... Eso es una decisión externa. Pero entonces, esa es mi pregunta, ministro, y esto no es una pregunta respecto a su gestión, sino es que de cómo funciona el Ministerio de Educación. A raíz de lo que sucede en Atacama, se pone el foco en los servicios locales de educación pública. Y las cosas que usted plantea son cosas que venían de antes. ¿Por qué no el Ministerio proactivamente plantea reforma, plantea poner una pausa y no tiene que esperar que Matías del Río se encuentre con alguien para que ponga el foco en eso? ¿Qué estaba haciendo el ministerio antes de eso es un error, ese porque, día? Mira, primera decisión que tomamos, y de hecho me tocó tomarla a mí como subsecretario en ese minuto, eso es 2022. Constituir, o sea, reunirse con el comité de evaluación y proponerle una nueva transición a la educación pública. Nosotros, Betina, aplazamos el traspaso del servicio educativo de estos 6 servicios locales que fueron los que se discutieron a fines de este año. En la ley de presupuesto 2024. No. Nosotros decidimos aplazar eso el año 2022. Estos servicios locales tendrían que haber sido traspasados el servicio educativo el 1 de enero del 2023. Y nosotros tomamos la decisión de aplazar el traspaso un año. Por eso es que estos servicios locales llegan en un estado de desarrollo que no tiene ningún punto de comparación respecto a los 11 servicios implementados anteriormente. Nos pilló el tiempo. No, pues viste que Marco, yo te dije, Matías, que estos temas requieren tiempo. Me prometiste que lo íbamos a tener. Estuvimos 40 minutos hablando tranquilamente. No puede ser, no pasaron 40 minutos. Sí, No, por ahí, 30. Y pregunte cuántos años tienen que pasar para que mejore la calidad. 36 minutos me dicen, ¿eh? No es poco, no es poco. ¿Ah? Todo depende, Betina, de cuánta capacidad tengamos de ponernos de acuerdo en cuáles son los cambios que hay que hacer para que eso ocurra. Y el tono vale más que los minutos. Por cierto que de sí. Conversación. Ministro Nicolás Cataldo, muchísimas gracias por estar esta Gracias, noche que aquí. estén muy bien. Marco Barraza, Betina Hortz también. Muchísimas gracias por estar Gracias esta a noche ustedes. con ustedes. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátalos en tpy.cl.
Pausa y volvemos. Bueno, y es hora ya de despedirnos. Van a ser las 12 de la noche, una hora prudente para despedirnos. Pero los dejamos invitados para el domingo, este domingo que viene a las 11 de la mañana con Estado Nacional nuevamente. Temas de interés, temas públicos, discusión hasta que duela. Vamos a discutir, vamos a debatir, vamos a cruzar ideas por el beneficio de las políticas públicas y de un mejor progreso. Que les vaya muy bien, muy buenas noches y gracias por venir.